La ciudad no despierta con el sol. Parece que el sol pide permiso para iluminarla. Caminas entre muros de piedra que brillan con gotas de neblina, y la sensación es la misma que si te metieras en un museo vivo, pero sin guías gritones ni wifi. No sabes de dónde viene el viento, pero sientes que cada ráfaga trae ecos de voces antiguas, como si los incas nunca se hubieran ido del todo. ¿Qué clase de arquitecto construye a 2.400 metros sobre el nivel del mar, en un sitio donde hasta tu app de mapas se rinde? Los incas, claro, que decidieron que lo difícil era demasiado fácil para ellos. Miras el entorno. El Huayna Picchu se alza como un guardián con mala cara, cubierto de nubes que parecen algodones viejos. Cada piedra del camino es un rompecabezas que encajó hace más de 500 años y, sorprendentemente, sigue firme aunque tú casi te tuerzas el tobillo en el primer paso. Los historiadores aún discuten si este lugar fue pensado como ciudad secreta o como un resort de lujo para la élite inca. Sí, imagina un spa en medio de la montaña, con vistas panorámicas y sin el molesto sonido de coches. Un dato curioso: los incas usaban una técnica de construcción llamada sillar poligonal, que es básicamente como hacer un Tetris en nivel imposible, pero sin martillos. Cada piedra fue tallada para encajar con la otra como piezas de Lego, solo que aquí el Lego pesa 2 toneladas y no tienes la opción de deshacer si te equivocas. Dicen que los obreros incaicos lo hacían todo con herramientas de piedra y bronce, sin conocer la rueda ni el hierro. Si eso no es para aplaudirles, ¿qué lo es? Caminas por un corredor estrecho y de repente el silencio es tan denso que te imaginas oyendo las pisadas de aquellos que, hace siglos, subían cargados de maíz o chicha. Hay una paz extraña, pero también cierta tensión, como si las montañas estuvieran esperando a que recuerdes algo que nunca supiste. Quizá es el efecto del aire frío, o quizá es Machu Picchu, recordándote que ella estuvo aquí mucho antes que tus filtros de Instagram. ¿Sabías que los turistas modernos, en su entusiasmo, han inventado mitos de energías cósmicas en ciertos rincones? Algunos hasta se paran sobre las piedras con los brazos abiertos, esperando cargar el aura. No es broma. Tú casi esperas que alguien aparezca vendiendo USB de energía solar inca. Apenas das unos pasos más y te topas con una de las grandes incógnitas. ¿Cómo rayos lograron los incas mover y encajar piedras que pesan como 2 coches apilados? Sin ruedas, sin poleas modernas, sin grúas de construcción y, según parece, sin un sindicato que pidiera descansos. Hay bloques de granito tan perfectamente pulidos que podrías usar uno como espejo si te quedas sin filtro Beauty en el móvil. Algunos expertos sugieren que las piedras se arrastraban sobre troncos o con cuerdas de fibra vegetal, mientras que otros piensan en rampas y sistemas de palancas. Los historiadores aún discuten si esta hazaña se logró solo con fuerza humana, o si había técnicas secretas de ablandar la roca. No era magia, pero suena igual de improbable. Imagina a cientos de trabajadores subiendo por estas laderas empinadas, sudando a más de 2.000 metros de altura, con el mismo entusiasmo que tú cuando intentas llegar al final de una escalera mecánica que se detuvo. El dato curioso: algunas piedras tienen hasta 30 ángulos distintos y encajan con tanta precisión que ni una hoja de papel entra entre ellas. Es como si alguien dijera: bueno, ya que no tenemos cemento, vamos a hacerlo perfecto para que dure siglos y para fastidiar a los arqueólogos del futuro. Mientras recorres la plaza principal,
Te preguntas si el diseño de Machu Picchu fue más arte que ingeniería, porque todo parece coreografiado. Las terrazas, las escalinatas, los muros que siguen la forma de la montaña como si estuvieran en una relación de pareja perfecta. Un pequeño detalle geek. En algunos muros se aprecian marcas de cantería que indican dónde se cortaron y pulieron las piedras, como si los incas hubieran tenido su propia versión de tutoriales de YouTube, pero sin anuncios de detergentes. A lo lejos, escuchas a un guía decir que la ciudad fue construida en apenas un siglo, y te da risa, porque tu edificio tardó casi lo mismo en cambiar el ascensor. En serio, el estándar de rápido ha cambiado mucho. Levantas la vista y ahí está la prueba de que lo imposible es relativo. Un conjunto de muros que desafiaron terremotos, lluvias torrenciales y siglos de abandono. De repente, el rumor de la selva se mezcla con tu respiración acelerada, como si las montañas mismas se burlaran de tus zapatos urbanos resbalando en la piedra. Sigues avanzando y te das cuenta de que Machu Picchu no es solo piedra, es un jardín suspendido entre nubes. Los andenes se abren ante ti como escaleras verdes, tan bien construidas que parecen hechas ayer por un paisajista obsesionado con el minimalismo. Estas terrazas no eran solo decoración, eran un laboratorio agrícola que jugaba con microclimas. Imagina a los incas experimentando con distintas semillas, como si fueran influencers de la comida orgánica antes de que existiera la palabra orgánico. Los historiadores aún discuten si aquí se adaptaban cultivos para todo el imperio, o si simplemente era el huerto más caro y alto del mundo. Un dato curioso: la forma escalonada de los andenes no solo servía para cultivar, sino que también evitaba que las lluvias torrenciales se llevaran todo el suelo. Es como si cada peldaño fuera un filtro antideslizante que salvaba las papas de la tragedia. Por cierto, las papas son más andinas que cualquier marca de patatas fritas que conoces. Y no solo cultivaban eso, sino también maíz, quinoa y hasta plantas medicinales. Todo esto a alturas donde hoy apenas crece tu señal de internet. Caminas junto a uno de esos muros de contención que tienen piedras tan firmes que podrías apoyarte y sentir un latido antiguo, como si la montaña misma te respondiera. Hay algo en esa mezcla de ingeniería y naturaleza que te hace sentir que todo está en equilibrio. Ni un exceso, ni un hueco de más. Por eso, cuando te asomas al borde de una terraza y ves las nubes rodando debajo de tus pies, sientes que estás flotando en otro mundo. Solo falta la música de película épica de fondo. ¿Te imaginas la escena hace 500 años? Agricultores con túnicas de lana de llama, cuidando las plantas con la misma atención con que tú cuidas tu café en una oficina. Quizás alguien en aquel entonces también se quejaba del clima. Hoy llueve, mañana sol, y así como crecen las papas. Las bromas cambian, pero la montaña sigue igual de imponente. A lo lejos, el Huayna Picchu se oculta otra vez tras un manto de neblina, como si se riera de tu asombro. Y mientras subes el siguiente escalón, el aire huele a hierba húmeda y a historia. Te sorprende pensar que, en cierto modo, este sistema agrícola ayudó a sostener uno de los imperios más extensos de América. Todo gracias a una especie de jardín en el cielo que sigue aquí, intacto, esperando que alguien le haga una foto sin filtro. El sendero te conduce a una explanada donde una roca tallada sobresale como un altar futurista. Es el Intihuatana,
el lugar donde se amarra el sol. Una de esas piezas que hacen que tu cerebro se pregunte si los incas eran ingenieros, astrónomos o simplemente genios con mucho tiempo libre. Los incas creían que el sol era un dios viviente, y este monolito servía como reloj solar y brújula cósmica. Algunos guías aseguran que, en los solsticios, la sombra proyectada por la piedra desaparece casi por completo, como si el sol quedara atrapado unos segundos. Los historiadores aún discuten si este fenómeno era un cálculo intencional o una casualidad cósmica digna de una película de ciencia ficción. Te acercas y la superficie es tan suave que parece pulida con obsesión. ¿Quién se tomó el trabajo de tallar una roca así, a mano, sin herramientas modernas? Si te concentras, casi puedes imaginar a un sacerdote inca murmurando plegarias mientras observa cómo la sombra del Intihuatana se mueve, marcando el calendario agrícola y religioso. Y claro, siempre hay algún turista que se planta allí para absorber energías, mientras el guía revira los ojos con una sonrisa forzada. Un dato curioso: las autoridades han tenido que poner cuerdas alrededor de la piedra, porque una vez alguien intentó subirse a ella para una foto épica y acabó derribándola. Desde entonces, la energía se observa, pero no se toca. La vista desde aquí es espectacular. Ves el Valle Sagrado extendiéndose como una alfombra verde, con las nubes rozando las cimas como si fueran dedos curiosos. El viento cambia de dirección de forma caprichosa, y por un momento sientes que te susurra historias antiguas al oído. El sol comienza a colarse entre la neblina, proyectando rayos inclinados sobre la piedra, como si confirmara su importancia. Es imposible no sentir un pequeño escalofrío, aunque sea por la idea de estar justo donde alguien hace siglos creía que podía hablar con el astro rey. Mientras caminas alrededor del Intihuatana, no puedes evitar preguntarte si la precisión astronómica de los incas fue suerte o ciencia. ¿De verdad calculaban los equinoccios con tanta exactitud? ¿O simplemente seguían un patrón de prueba y error durante décadas? La duda sigue ahí, pero lo cierto es que la piedra permanece, invencible y silenciosa, como una antena conectada con un universo que no hemos terminado de entender. Sigues avanzando y escuchas el murmullo del agua antes de verla. Un arroyo cristalino serpentea entre canales de piedra, y de pronto te encuentras con uno de los mayores enigmas de Machu Picchu: su sistema hidráulico. ¿Quién habría imaginado que en una ciudad tan antigua encontrarías fuentes y desagües tan precisos que parecen diseñados por un ingeniero suizo con obsesión por el detalle? Los incas dominaron el arte de dirigir el agua como si fuera un ejército dócil. Los historiadores aún discuten si estos canales eran solo para consumo y riego, o si también tenían un propósito ritual, casi como una sinfonía líquida dedicada a los dioses. Un dato curioso: se han encontrado 16 fuentes escalonadas, dispuestas de manera que el agua fluye sin perder presión, incluso en temporada de lluvias. Es decir, una obra hidráulica tan avanzada que tu grifo moderno se sentiría avergonzado. Imagina a los trabajadores ajustando ángulos de milímetros para que la corriente siga su curso sin desperdiciar ni una gota. En una ciudad donde todo debía ser cargado a mano, el agua se convertía en un lujo que había que domar con precisión quirúrgica. Te agachas para tocar el agua y está tan fría que parece recién sacada de un congelador, pero limpia
como si hubiera pasado por un filtro de última generación. A tu lado, un guía cuenta que algunos arqueólogos piensan que estas fuentes eran espejos, donde los sacerdotes leían augurios en el reflejo del sol o la luna. ¿En serio? No sería tan raro, porque incluso hoy, al mirar el brillo del agua en estas piedras, algo en ti se siente hipnotizado. De repente, una ráfaga de viento levanta un poco de neblina y el sonido del agua se intensifica, como si la montaña te hablara en un idioma líquido. Piensas en lo absurdo que es que tu apartamento moderno tenga goteras y esta ciudad, con más de 500 años, mantenga un sistema que funciona sin fallar. Mientras sigues el curso del agua, el paisaje se abre con terrazas y muros que parecen escuchar cada gota caer. Por un momento, te imaginas la escena hace siglos. Campesinos llenando cántaros, niños jugando junto a las fuentes y sacerdotes recitando plegarias con las manos mojadas, convencidos de que el agua traía mensajes del cielo. El cielo comienza a oscurecer ligeramente, no por la hora, sino por las nubes pesadas que se cuelgan sobre la montaña como un telón dramático. Te detienes frente a una muralla que parece más impenetrable que el firewall de una gran corporación. ¿Era Machu Picchu un refugio espiritual o una fortaleza pensada para resistir invasiones? Los arqueólogos aún no se ponen de acuerdo. Algunos aseguran que fue una residencia para la élite inca, un lugar donde los gobernantes se retiraban a meditar y adorar al sol. Otros, en cambio, lo ven como un bastión militar oculto entre las nubes, preparado para defenderse de enemigos invisibles. Un dato curioso: hasta ahora no se han encontrado armas contundentes en el lugar, lo cual pone en duda su función defensiva. ¿Qué tipo de fortaleza no tiene arsenal? Quizás una que confía en que su peor enemigo es el clima y no la espada. El viento golpea tu cara mientras imaginas a los incas observando desde las torres, no para esperar un ejército, sino para leer las señales del cielo. De repente, un guía lanza una historia que te eriza la piel. Dicen que quien intente llevarse una piedra de Machu Picchu quedará maldito. Ríes por lo bajo, pero sabes que los hoteles de Cusco están llenos de cartas enviadas por turistas que devolvieron piedras robadas, supuestamente arrepentidos de su mala suerte. Puede que no creas en maldiciones, pero cuando escuchas un trueno rugir en la distancia, te entra una duda muy poco científica. La idea de una maldición encaja bien con este lugar. Piensas en el silencio eterno de sus pasillos, en cómo la ciudad sobrevivió a los conquistadores y al tiempo, como si la misma montaña hubiera decidido protegerla con algo más que muros de piedra. Los historiadores aún discuten si su abandono fue intencional o producto de una epidemia, una especie de adiós silencioso que dejó todo tal como estaba, esperando a ser redescubierto. Un relámpago ilumina el Huayna Picchu a lo lejos, dibujando su silueta como un coloso de piedra. Te preguntas si en medio de estas tormentas los incas pensaban que el trueno era la voz de sus dioses. Tú, mientras tanto, solo buscas un rincón seco para resguardarte, aunque algo dentro de ti siente que las piedras también te observan, como si te midieran con una mezcla de paciencia y misterio. La tormenta se ha retirado, pero ha dejado el suelo húmedo y el aroma a tierra fresca impregnado en cada rincón de la ciudad.
caminas entre muros más bajos, casi íntimos, y sientes que te asomas al lado más humano de Machu Picchu, el de la vida cotidiana. No todo aquí eran ceremonias grandiosas ni alineaciones cósmicas. En algún punto, alguien se levantaba temprano, encendía un fogón, molía maíz y quizás murmuraba que la lluvia de anoche había sido demasiado ruidosa para dormir. Los historiadores aún discuten si los pobladores permanentes eran sirvientes, artesanos o guardianes del complejo. ¿Quién se ocupaba de barrer las hojas, de cuidar a las llamas, de preparar la chicha para las festividades? Te detienes frente a una estructura sencilla, sin la majestuosidad de los templos, pero con la calidez de lo que pudo ser una casa. Aún se ven restos de cerámica rota, trozos de ollas y cuencos, como un eco doméstico congelado en el tiempo. Un dato curioso: los análisis de residuos han encontrado restos de ají y maíz, lo que indica que la dieta era variada, aunque no tan gourmet como algunos guías inventan para impresionar a los turistas. Lo cierto es que, en su época, comer papas y maíz era tan común como para ti un café de máquina en la oficina. ¿Te imaginas la escena? Mujeres hilando lana de alpaca, niños persiguiendo a las llamas con carcajadas y hombres ajustando las piedras de los muros, todo bajo un sol implacable y la mirada constante de las montañas. Quizás también había algún vecino gruñón que se quejaba del ruido, porque la vida diaria no cambia tanto con los siglos. El contraste entre esta cotidianidad y la monumentalidad de los templos te golpea con fuerza. Aquí, las ruinas no hablan solo de poder, sino de familias, de gestos pequeños, de historias que nadie escribió. Mientras sigues explorando, sientes que la ciudad respira distinto en estas zonas. Hay menos turistas, menos fotos, menos espectáculo, solo las piedras, húmedas y silenciosas, como si todavía guardaran secretos de las manos que las tocaron. El viento trae un murmullo, un crujido leve que podría ser tu imaginación, o el eco de una risa infantil perdida hace siglos. Por un instante te quedas quieto, preguntándote si Machu Picchu recuerda a su gente con la misma nostalgia con que tú recuerdas un hogar. El sendero te lleva a una zona apartada, un rincón donde el aire es más frío y la luz parece más tenue, como si las nubes bajaran a vigilar. Aquí se han hallado restos humanos, huesos y momias que han provocado tantas teorías como selfies se hacen en la plaza principal. Algunos arqueólogos sostienen que estas personas eran guardianes del santuario, elegidos para vigilar las alturas. Otros creen que se trataba de sirvientes o pobladores que vivieron aquí hasta el abandono del lugar. Los historiadores aún discuten si los cuerpos encontrados muestran signos de rituales funerarios o si murieron de forma inesperada, atrapados por el destino en medio de la montaña. Un dato curioso: muchas de las momias femeninas halladas tienen cráneos alargados, resultado de una práctica conocida como deformación craneal. No es que fueran alienígenas, como juran algunos fanáticos de lo paranormal. Era una costumbre social que se hacía desde la infancia, una especie de peinado permanente, pero con huesos. Sin embargo, esa imagen extraña de los cráneos alargados ha sido suficiente para inspirar decenas de documentales sensacionalistas en Internet. Te agachas frente a una piedra grande y lisa, pensando que en algún momento aquí descansaron cuerpos envueltos en telas finas, acompañados de ofrendas como vasijas o cuentas de piedra. Quizás un sacerdote encendió fuego, recitó oraciones
y miró hacia el sol poniente mientras pedía que el espíritu ascendiera junto con la montaña. ¿Suena dramático? Tal vez. Pero cuando el viento silba entre las piedras y ves sombras que parecen moverse con el vaivén de la neblina, cuesta no imaginarlo. De pronto, un relámpago lejano ilumina por un segundo los alrededores y todo cobra una atmósfera de película. Los muros, el silencio, el olor a tierra mojada. Sientes un escalofrío y no sabes si es por el frío o por la idea de estar parado justo donde hace siglos alguien fue despedido en un ritual que nadie recuerda. Hay una especie de solemnidad incómoda, como si las piedras te pidieran no hacer demasiado ruido. Mientras te alejas, piensas en esas vidas invisibles, en las historias no contadas que estas montañas han guardado con más celo que cualquier cofre de tesoro. Y, por un instante, casi esperas que una de esas voces del pasado susurre tu nombre al oído. El sol vuelve a asomarse entre las nubes como un actor que aparece tarde en escena. A lo lejos, escuchas el sonido de una llama, ese balido extraño que parece mezcla de queja y risa. En Machu Picchu, las llamas no son solo postales con patas, sino parte de la historia. Para los incas, estos animales eran sagrados. Daban lana, carne y hasta eran ofrendas en rituales importantes. Los historiadores aún discuten si las llamas en este lugar eran criadas para uso cotidiano o si eran invitadas de ceremonias religiosas, una especie de mascotas VIP de los dioses andinos. Un dato curioso: las llamas tienen una habilidad muy precisa para escupir. Sí, escupen con una puntería digna de videojuego, algo que varios turistas han comprobado por intentar posar demasiado cerca para la foto. Lo cierto es que, aunque parecen fotogénicas, tienen un carácter tan impredecible como el clima en la montaña. En una esquina, ves a una pareja intentando hacerse un selfie épico con una llama. El animal gira la cabeza con una expresión tan estoica que parece estar pensando: otra foto más. El ambiente se mezcla con leyendas que los guías cuentan para darle un toque mágico a la experiencia. Hablan de espíritus que deambulan por las terrazas al amanecer, de luces que se ven en la cima del Huayna Picchu durante ciertas noches, como si fueran señales de otra época. Tú escuchas, no muy convencido, pero cuando una nube oscura cubre el sol y el viento sopla de golpe, te da por mirar sobre tu hombro por si acaso. De repente, empieza una tormenta repentina, una de esas lluvias que parecen caer desde todas las direcciones. Los muros se oscurecen, la piedra brilla como si estuviera viva, y el sonido del agua chocando contra los escalones es ensordecedor. La gente corre a refugiarse, mientras tú te quedas mirando el espectáculo. Es como si el cielo se hubiera roto en 1000 pedazos justo encima de esta ciudad suspendida. Las llamas, por cierto, ni se inmutan. Siguen pastando con la calma de quien sabe que este clima es tan antiguo como la propia montaña. Y ahí, empapado pero fascinado, entiendes que Machu Picchu no necesita efectos especiales para impresionarte. Ella sola, con una tormenta improvisada, puede hacerte sentir que el tiempo se detuvo y el pasado te mira directo a los ojos. La tormenta se disipa tan rápido como llegó, dejando un brillo dorado en las piedras y un arco iris débil asomando entre los picos. Mientras contemplas el espectáculo, piensas
en lo extraño que es que los conquistadores españoles jamás encontraran Machu Picchu. ¿Cómo es posible que Hernán Cortés y compañía destruyeran imperios enteros, pero esta ciudad mágica permaneciera oculta entre las nubes? Los historiadores aún discuten si fue pura suerte, una estrategia planificada o el resultado de que Machu Picchu estaba tan bien escondida que ni un dron del siglo XXI la habría encontrado fácilmente. Un dato curioso: no hay registros coloniales que mencionen la ciudad. Para el mundo europeo, Machu Picchu simplemente no existía. Tal vez los incas la abandonaron a tiempo, borrando los caminos que conducían a ella. Tal vez, y esto suena casi poético, la montaña misma la cubrió con su selva como quien protege un secreto demasiado valioso. Lo cierto es que, mientras las iglesias españolas se levantaban sobre templos destruidos, aquí los muros incas permanecían en silencio, sin ser tocados. Caminas por un corredor angosto y te imaginas a un explorador del siglo XVI, subiendo por estas laderas con la boca abierta y pensando, ¿qué es esto y por qué nadie nos habló de ello? Pero no ocurrió. Machu Picchu quedó fuera del radar de la codicia colonial, en parte porque, a diferencia de otras ciudades incas, aquí no había grandes depósitos de oro. Bueno, o eso creemos. Los mitos de tesoros escondidos siguen vivos, alimentados por las historias de campesinos y aventureros que juraban haber visto brillos en las grietas de las rocas. Te detienes a mirar el paisaje: montañas cubiertas de nubes, un río en el fondo del valle, rugiendo como una serpiente de plata. Te das cuenta de que, aunque los españoles hubieran llegado, conquistar esto habría sido casi imposible. ¿Cómo transportas armas pesadas, caballos o cañones por estas pendientes? Solo la idea parece ridícula. El silencio que reina ahora te hace pensar en esa invisibilidad que salvó a Machu Picchu. No fue la espada ni la diplomacia, fue simplemente la montaña y su camuflaje perfecto. Y mientras un rayo de sol atraviesa las nubes, sientes que la ciudad te lanza una sonrisa cómplice. Sobrevivió, intacta, no gracias a la guerra, sino al olvido. La historia de Machu Picchu podría haberse quedado enterrada para siempre si no fuera por un hombre con bigote de explorador clásico: Hiram Bingham. El año era 1911, cuando este profesor de Yale, más soñador que Indiana Jones, se aventuró por las montañas del Perú, guiado por rumores de una ciudad perdida. La leyenda dice que no fue exactamente él quien la descubrió, porque los campesinos locales ya sabían de su existencia, pero su expedición la presentó al mundo como un milagro arqueológico. Los historiadores aún discuten si Bingham fue un héroe romántico o un oportunista con demasiado ojo para el marketing académico. Un dato curioso: Bingham no venía buscando Machu Picchu, sino Vilcabamba, la última capital inca. En su recorrido, un campesino llamado Melchor Arteaga lo llevó a las ruinas ocultas entre la jungla, cubiertas de vegetación y con llamas, caminando como si nada. ¿Te imaginas la cara de Bingham al ver esas terrazas emergiendo entre la niebla? Seguro fue una mezcla de eureka. Y no traje suficiente repelente para mosquitos. La expedición de Bingham se parece más a una película de aventuras que a una investigación científica. Machetes cortando vegetación, tiendas de campaña en medio de la selva, lluvias interminables y un equipo cargando cámaras de principios del siglo XX. Si hubieran existido las redes sociales, Bingham
habría sido tendencia mundial con el hashtag Xtla Ciudad Perdida. Sin embargo, no todo fue épico. También hubo polémica. El explorador se llevó cientos de objetos a Yale para su estudio, prometiendo devolverlos. Entre estos, cerámicas, joyas y restos óseos que tardarían casi un siglo en volver a Perú. Es como si alguien visitara tu casa, se llevara tu vajilla para analizarla y solo la devolviera cuando todo el barrio empieza a quejarse. Caminas por las terrazas y casi puedes imaginar la escena. Bingham, con sombrero de ala ancha y botas embarradas, subiendo la cuesta mientras el sol rompe la niebla. El primer vistazo a Machu Picchu tuvo que ser como abrir una puerta al pasado y escuchar un coro de piedras diciendo: ¿Y tú quién eres? Hoy, su nombre está grabado en placas, libros y documentales, pero también en debates sobre ética arqueológica. Porque sí, encontrar Machu Picchu fue un triunfo, pero el modo en que la presentó al mundo, bueno, eso sigue generando más discusiones que un spoiler de serie famosa. Sigues recorriendo las terrazas y no puedes evitar pensar en el souvenir gigante que Hiram Bingham se llevó. Bueno, no exactamente gigante, pero sí valioso. Cientos de objetos que viajaron a Estados Unidos para análisis temporal y terminaron guardados en Yale durante casi 100 años. Vasijas, cuchillos ceremoniales, figurillas de bronce e incluso restos humanos. Los historiadores aún discuten si esto fue una forma de saqueo con corbata académica o un malentendido con demasiado papeleo y ego. Un dato curioso: no fue hasta 2011, exactamente un siglo después del hallazgo, cuando la universidad devolvió gran parte de las piezas al Perú. Imagínate esperar un siglo para que te devuelvan tu propia vajilla ancestral. Durante ese tiempo, las piezas estuvieron exhibidas en museos norteamericanos, mientras el gobierno peruano enviaba cartas, reclamaciones y probablemente miradas asesinas con sonrisa diplomática. Finalmente, la presión mediática y cultural logró lo que parecía imposible: que el tesoro regresara a casa. Caminas por un pasillo estrecho, casi oyendo el eco de los objetos perdidos. ¿Qué habrán pensado los incas si hubieran visto sus ofrendas viajando en cajas de madera por el Canal de Panamá? Tal vez nada, porque no podrían imaginar algo tan extraño como un barco de vapor. Pero la idea de que estas piezas recorrieron medio mundo antes de volver al lugar que las vio nacer tiene algo poético y un poco irónico. La controversia sigue viva. Algunos argumentan que, gracias a Yale, Machu Picchu obtuvo fama internacional y atrajo la atención del turismo y la ciencia. Otros replican que no necesitas robar para dar a conocer algo. El debate es como una partida de ajedrez interminable entre historiadores, diplomáticos y abogados. De pronto, un rayo de luz ilumina una pequeña piedra tallada frente a ti y te imaginas las manos que la moldearon hace siglos. Piensas en lo absurdo que es que algo tan simple pueda viajar por el mundo como si fuera una estrella de rock arqueológica. El viento sopla fuerte y casi escuchas una voz burlona. Al menos volvió, ¿no? Sí, volvió. Y ahora reposa en museos de Cusco, recordándote que el pasado nunca es solo pasado. A veces es un viajero con billete de ida y vuelta. A medida que el sol se inclina hacia el horizonte, las sombras de Machu Picchu parecen alargarse con precisión matemática. No es casualidad. Muchas de las estructuras están alineadas con eventos astronómicos clave. Los incas
sin telescopios ni GPS, sabían leer el cielo como tú lees las notificaciones del móvil, con atención obsesiva. Los historiadores aún discuten si Machu Picchu era un centro de observación estelar o si solo usaban estas alineaciones para marcar las estaciones agrícolas. Sea como sea, el resultado es una especie de calendario de piedra que todavía funciona con una exactitud que humilla a los relojes digitales baratos. Un dato curioso: hay ventanas y puertas orientadas de forma milimétrica para que la luz del amanecer en los solsticios y equinoccios pase justo por ellas, iluminando rincones específicos como si fueran focos teatrales. ¿Coincidencia? Los incas no creían en eso. Para ellos, todo en el universo estaba conectado, desde la trayectoria de las estrellas hasta el maíz que crecía en sus terrazas. Es fascinante pensar que la misma luz que atraviesa estas piedras al amanecer es la misma que vieron hace 500 años, sin filtros de contaminación ni luces artificiales. Te detienes frente al Templo del Sol, uno de los rincones más impresionantes de la ciudad. Sus muros curvos, perfectamente encajados, capturan el sol de tal manera que pareciera estar diseñado para abrazarlo. Cierras los ojos y por un segundo imaginas un sacerdote inca, vestido con tejidos finos, observando la primera luz del día y murmurando plegarias mientras el sol responde con su resplandor. El cielo empieza a llenarse de tonos naranja y púrpura, y no puedes evitar alzar la mirada para ver las estrellas que poco a poco van apareciendo. Es un espectáculo tan hipnótico que entiendes por qué los incas veían figuras y animales en las constelaciones, como un lienzo cósmico lleno de señales divinas. De repente, una ráfaga de viento mueve tu cabello y te hace sentir parte de algo más grande, como si el pasado y el presente se unieran en una coreografía silenciosa. Aquí, la astronomía no es solo ciencia, es poesía en piedra, un lenguaje secreto que Machu Picchu susurra a quienes saben mirar al cielo con paciencia. El amanecer siguiente te encuentra con una imagen que no habías anticipado. Largas filas de turistas que parecen más bien una maratón de selfies. El turismo masivo es hoy uno de los grandes retos de Machu Picchu. Con más de 1 millón de visitantes al año, la ciudad sagrada siente cada paso como una caricia que se convierte en desgaste. Los historiadores y conservadores aún discuten si el límite actual de entradas diarias es suficiente o si, en un futuro, habrá que restringir aún más el acceso para evitar que las piedras, que han resistido siglos de lluvia, se desgasten por la modernidad del calzado deportivo. Un dato curioso: en 2019 se instaló un sistema de entradas por franjas horarias para controlar el flujo de gente. Aún así, siempre hay turistas intentando colarse en zonas restringidas, como si el espíritu de los influencers fuera más fuerte que las normas. Y sí, hay una lista negra de quienes se han pasado de creativos, desde el que se trepó al Intihuatana para la foto de su vida, hasta el que intentó llevarse una piedrita de recuerdo y terminó detenido. Pero el turismo no es la única amenaza. Los terremotos son invitados permanentes en esta región y las lluvias torrenciales, cada vez más intensas por el cambio climático, erosionan las laderas. Piensas en lo frágil que se siente todo esto, aunque esté construido con una perfección que ni el tiempo ha logrado derribar. La ironía es brutal. Lo que ni los conquistadores ni los siglos destruyeron,
podría desmoronarse por culpa de la obsesión de ver y fotografiar. Mientras avanzas por el camino de salida, escuchas una conversación entre guías que discuten sobre drones. Están prohibidos, pero siempre aparece alguien dispuesto a romper las reglas por una toma épica. Tú sonríes, recordando el contraste entre los incas, que alineaban piedras con el sol para honrar a la naturaleza, y los visitantes actuales, que alinean sus teléfonos con un palo selfie para honrarse a sí mismos. El viento sopla fuerte y arrastra un olor a tierra mojada. Te preguntas si Machu Picchu sobrevivirá a este siglo con la misma fuerza con la que sobrevivió al anterior. Algo en las montañas, tan quieto y eterno, te dice que sí, pero con condiciones. Y tú, de repente, te sientes más visitante que nunca. Un simple instante en medio de algo inmenso. El cielo comienza a clarear lentamente, y con el primer rayo de sol, la ciudad despierta como si alguien hubiera encendido un interruptor milenario. Las piedras se tiñen de dorado, las terrazas brillan con el rocío, y el Huayna Picchu se erige imponente, recortado contra un cielo aún cargado de neblina. Estás ahí, con los zapatos húmedos y el corazón latiendo rápido, sintiendo que Machu Picchu respira contigo. No hay filtros, ni drones, ni turistas ansiosos en este preciso instante. Solo tú, el aire frío y el murmullo distante de un río que parece cantar una canción antigua. Te acomodas en una roca lisa para ver cómo el sol se alinea con los templos, iluminando lentamente cada rincón como si los dioses incas encendieran sus lámparas. Es un espectáculo silencioso, pero aplastante. Los historiadores aún discuten si esta coreografía de luz era intencional o un accidente hermoso de la geografía. Tú decides que, accidental o no, es tan perfecto que duele en el pecho. Un dato curioso. Algunos visitantes madrugan para ver el amanecer y meditar aquí, convencidos de que las piedras guardan energía solar. Y aunque suene a eslogan de tienda de cristales, admites que algo raro pasa en el ambiente. El calor del sol en tu piel, el viento que roza tu rostro y el olor a tierra húmeda crean una mezcla que te hace sentir fuera del tiempo, como si estuvieras viendo lo mismo que vio el primer sacerdote inca al amanecer, siglos atrás. Mientras contemplas, una bandada de aves cruza el cielo en perfecta formación, como si supieran que son parte del espectáculo. En ese momento entiendes que Machu Picchu no es solo un lugar, es un escenario vivo, un diálogo entre montaña, cielo y memoria. Cierras los ojos y dejas que el viento te acaricie como una despedida suave. Te levantas despacio, con el cuerpo entumecido por el frío y el alma sacudida por algo que no puedes explicar con palabras. Antes de irte, echas un último vistazo. Las piedras siguen ahí, inmóviles, pero llenas de historias. Y por un segundo, crees escuchar un susurro antiguo que te dice: vuelve cuando el sol y las nubes se encuentren de nuevo. Cierras los ojos y el eco de ese susurro se queda contigo, como un secreto que solo Machu Picchu sabe contar.